Bienvenidos a la clase de funciones secretoras del aparato digestivo. Recordemos que las principales funciones del tubo digestivo en cuanto a su función secretora incluyen la secreción de enzimas digestivas necesarias para degradar los macronutrientes en sus componentes más ínfimos, necesarios para la absorción posterior de los mismos. También la capacidad que tienen las glándulas mucosas de aportar moco útil para la lubricación de la luz del tubo digestivo. Como dice la diapositiva, gran parte de las secreciones digestivas se forman solo como respuesta a la presencia de alimentos en la vía digestiva. Esto quiere decir que la concentración de cada enzima y también la cantidad de las secreciones está en directa proporción a la cantidad de comida que uno ingiere. En cuanto a los principios generales de la secreción del tubo digestivo, debemos recordar dos tipos anatómicos de glándulas muy importantes. Las glándulas mucosas unicelulares, que se encuentran por millones a través del aparato digestivo. Ellas se encargan principalmente de producir moco que protege contra la excreción del paso de las sustancias a través del tubo digestivo. Estas glándulas mucosas son unicelulares y también se denominan células mucosas o células caliciformes por la forma de cáliz que poseen. Otros tipos anatómicos de glándulas son las glándulas que se encuentran en lo profundo de las criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son criptas que poseen glándulas especializadas de distintos tipos. Estas células secretoras podrían ser las que se encuentran a nivel del estómago, ejemplo, las células parietales productoras de ácido clorhídrico, y también podemos encontrar otros tipos de glándulas, de células glandulares, que se encargan de secreción de otros tipos de sustancias, ejemplo, las células productoras de pepsinógeno. Por último, no nos olvidemos de los distintos tipos de órganos que a través de sus conductos desembocan al tubo digestivo, ejemplo, el páncreas, también la vesícula y el hígado. En el gráfico anatómico de la izquierda podemos observar unas glándulas tubulares profundas típicas del cuerpo gástrico, en el que podemos dividirlos en 3 o en 4 lugares. El epitelio de la superficie, con gran proporción de células mucosas, las células mucosas del cuello, y por último tenemos las células oxínticas o parietales, aquellas células que se encargan principalmente de la producción de ácido clorhídrico, suficiente como para acidificar el medio del estómago, y también las células pépticas o principales en su mayor profundidad. ¿De qué se encargan estas células pépticas? Recordemos que son las encargadas de secretar pepsinógeno, que gracias al ácido secretado por las glándulas o por las células oxínticas, se escinden el pepsinógeno en pepsina y es una fuerte proteína enzimática capaz de degradar las proteínas en su totalidad. También nos encontramos con las glándulas salivales, que tienen dos tipos principales de secreción proteica. Una secreción serosa, rica en tialina, que es una alfa-amilasa, que es una enzima que se encarga de digerir los almidones, y una secreción mucosa que contiene mucina, que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie de la boca. En cuanto a los iones que produce la saliva, debemos recordar que el líquido extracelular que se encuentra en las glándulas salivales tiene una absorción activa de sodio, una absorción pasiva de cloruro, una gran secreción de potasio y una secreción activa de bicarbonato. En general, la secreción de la saliva tiene un pH entre 6 a 7, lo que hace de que la saliva sea particularmente ligeramente ácida o incluso básica. Debemos recordar también
que durante una secreción máxima, la velocidad con que la saliva se puede producir aumenta hasta unas 20 veces. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo? Primero que nada, el efecto del contacto de los distintos alimentos con el epitelio, es decir, la presencia mecánica de los alimentos, al igual que la estimulación táctil, tanto irritativa como distensión de la pared. A esto tenemos que agregar la estimulación autónoma de la secreción, que a través de su vía parasimpática se aumenta la velocidad de la secreción glandular, ya sea por vías aferentes de los nervios parasimpáticos vago y glosofaringio o de los nervios parasimpáticos pélvicos. También la vía simpática, pero en contraposición, que lo que provoca es un aumento leve o moderado de la secreción de las glándulas locales, pero una constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas, disminuyendo así la producción de moco y de distintos tipos de secreciones. Recordemos que esta regulación hormonal lo que hace es regular tanto el volumen como el tipo de secreciones que se van a producir. Es decir, que de acuerdo a lo que uno consuma, si el contenido es más graso, más proteico o con mayor contenido de carbohidratos, el tipo de secreciones va a variar de acuerdo al tipo de hormonas gastrointestinales que se van a producir, que veremos más adelante cuando hablemos de la parte de páncreas, vesículas biliares e hígado. Hablemos del mecanismo básico de secreción de los distintos tipos de sustancias orgánicas. En cuanto a lo que sería la secreción de agua y electrolitos, la estimulación nerviosa ejerce un efecto específico sobre la porción basal, es decir, entra iones cloruro hacia la célula. El aumento de la electronegatividad favorece la entrada de iones positivos como sodio. El exceso de estos iones provoca la ósmosis de agua hacia el interior y la célula se hincha. De esta manera aumenta la presión intracelular y provoca la posterior ruptura de los bordes de la célula. ¿Cuáles son las propiedades de lubricación y protección del moco? El moco es una secreción densa compuesta principalmente por agua, electrolitos y varias glucoproteínas. Tiene una cualidad adherente, posee una consistencia suficiente para cubrir la pared gastrointestinal en todo su extensor, tiene una resistencia al deslizamiento escasa, es decir, cubre bien la pared gastrointestinal y permite que los materiales puedan difundir tranquilamente a través de la pared gastrointestinal sin erosionarla. Las partículas fecales se adhieren fácilmente y es resistente a la digestión por enzimas gastrointestinales. Tiene propiedades anfóteras gracias a las glicoproteínas que poseen. ¿Qué es anfótero? Anfótero es una sustancia que actúa como un ácido o como una base dependiendo del tipo de la sustancia a la que reacciona. Ejemplo, el ion bicarbonato es un anfótero. Se comporta como un ácido si cede un protón o como una base si lo capta. En cuanto a las glándulas salivales, sabemos que se encargan de producir 1 litro diario de saliva y podemos dividirlas en glándulas pequeñas y glándulas mayores. Las glándulas mayores son las que encontramos aquí en esta diapositiva. La parótida con una gran secreción de proteínas, la submandibular con gran secreción seromucosa y la sublingual con una secreción principalmente mucosa. Además, las glándulas bucales, que son las glándulas menores. Los tipos de secreciones proteicas tenemos que tiene una serosa rica en tialina y las mucosas tienen una secreción rica en mucina. El pH de la saliva ya lo habíamos mencionado anteriormente, decíamos que varía entre 6 a 7. Ya habíamos mencionado anteriormente
que la secreción de la saliva tiene un gran contenido de tialina, moco en su líquido extracelular. Pero también los conductos se encargan de una absorción activa de sodio y cloro, junto con una secreción activa de potasio y una secreción de bicarbonato. En condiciones de reposo, las concentraciones iónicas salivales pueden cambiar de acuerdo a 15 miliequivalentes de sodio cloruro, 30 miliequivalentes litro de potasio y 50 a 70 miliequivalentes de bicarbonato. Las funciones de la saliva en relación con la higiene bucal se encargan tanto de lavar y arrastrar gérmenes patógenos y partículas alimenticias que proporcionan el sostén metabólico. Tienen una capacidad también destructora de bacterias gracias a los iones tiocianato, que destruyen principalmente la cápsula de las bacterias, y enzimas proteolíticas capaces de destruir las proteínas de la superficie de las bacterias. Anticuerpos también que destruyen las bacterias bucales, como la caries dental. Ejemplo de anticuerpos serían, por ejemplo, la IgA. En cuanto a la regulación nerviosa de la secreción salival, decimos que señales nerviosas, siempre de tipo parasimpáticas, procedentes de los núcleos salivares superiores e inferiores del tronco encefálico, son las que se encargan de la regulación nerviosa y mayor producción de la secreción salival. Señales nerviosas que llegan a los núcleos salivares de los centros superiores pueden estimular o inhibir dicha salivación. Esta salivación puede producirse por reflejos que se originan en el estómago, y también tenemos la estimulación simpática, que se encarga principalmente de cortar la secreción salival, hacerla más espesa o con mayor cantidad de proteína. Hablando del esófago, recordemos que corresponde a una estructura prácticamente de transporte de la cavidad bucal al estómago. Sin embargo, no por eso dejaría de tener glándulas. Está revestido en su mayor proporción por glándulas mucosas simples, pero en el extremo esófago gástrico nos encontramos con un periodo de transición entre las glándulas mucosas simples y glándulas compuestas, ya pasando posteriormente a la región del. Hablemos ahora de las glándulas oxínticas del cuerpo gástrico, cuya principal función es la producción de gran cantidad de ácido clorhídrico. Este es el mecanismo básico de secreción de ácido clorhídrico. El ion cloruro, que podemos observar abajo, se transporta de forma activa desde el citoplasma de la célula parietal a la luz de los canalículos, y los iones sodio se transportan también de forma activa al exterior de la luz. En su conjunto, estos dos efectos crean un potencial electronegativo de menos 40 a menos 70 milivoltios. Esta relación negativa que se encuentra en la luz del canalículo produce la difusión de iones potasio y de una pequeña proporción de iones sodio al interior del canalículo. A nivel del citoplasma de la célula, el agua se disocia en iones hidrógeno e iones hidroxilo de carga negativa. Los primeros, los iones hidrógeno, son secretados mediante una bomba ATPasa protón-potasio, que se encarga de meter los iones potasio que habían sido secretados anteriormente en el paso anterior y expulsar el protón. En total, la cantidad de cloruro y protón que se expulsan en una secreción ácida de célula parietal sería equivalente a 173 miliequivalentes de cloruro y 155 miliequivalentes por litro de protón. Durante todo este periodo, el agua penetra en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones que constantemente está ocurriendo desde la célula parietal a la luz del canalículo.
El pepsinógeno es secretado por las células peptídicas y mucosas. Tiene un peso molecular en bruto de 42.000 Dalton. En contacto con el ácido clorhídrico se escinde y se activa con un peso de 35.000 Dalton, dando lugar a la pepsina, enzima proteolítica que se activa en medios ácidos, principalmente a un pH de 1.8 a 3.5. Pero cuando el pH se hace más básico, es decir, cuando todo el bolo alimenticio llega al duodeno, asciende a un pH de 5, ésta se inactiva. El factor intrínseco es secretado por las células parietales, esencialmente para la absorción de vitamina B12 a nivel del ilion. Anomalías como la acloridria o la anemia perniciosa son enfermedades que se dan por un déficit de factor intrínseco. Las glándulas pilóricas, que se encuentran a nivel del píloro, ¿sí?, en la unión prácticamente ya con el duodeno, estas células secretan una pequeña cantidad de pepsinógeno y grandes cantidades de moco fluido para lubricar el movimiento de los alimentos y también proteger a la pared gástrica. Secretan hormonas de gastrina que tienen un papel fundamental en el control de la secreción gástrica. Las células mucosas superficiales de la superficie gástrica, recordemos que producen una gran cantidad de moco viscoso y alcalino, no solamente necesario para proteger de la erosión del bolo gástrico, sino también necesario para protegerlo de la propia acidez del estómago. La estimulación de la secreción ácida gástrica depende principalmente de señales tanto endocrinas como nerviosas. Las células parietales operan con células parecidas a las enterocromafines que se encuentran en las porciones más profundas de las glándulas. Ellas se encargan de secretar histamina, y esta histamina actúa con mucha rapidez y estimula la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. También tenemos hormonas como la gastrina que aumentan la secreción ácida y la acetilcolina propia de la estimulación del sistema parasimpático. La gastrina es una hormona secretada por células de gastrina, células G, que se encuentran a nivel de las glándulas pilóricas, en la porción distal del estómago. Se secretan en forma de gastrina 34, que contiene 34 aminoácidos, y en mayor proporción gastrina 17, que contiene 17 aminoácidos. Las proteínas estimulan a las células de la gastrina, de las células pilóricas, y la mezcla energética de los jugos gástricos transporta la gastrina hacia las células parecidas a las enterocromafines para que estas liberen mayor concentración de histamina. La regulación de la secreción de pepsinógeno es mucho menos compleja que la del ácido y depende principalmente de dos tipos de señales. La primera es la estimulación de las células pépticas de la acetilcolina, liberada desde los nervios vagos o del plexo mientérico que se encuentra en el estómago. La segunda sería por una estimulación directa en respuesta al ácido gástrico presente a nivel del estómago. La velocidad de secreción del pepsinógeno depende de la cantidad de ácido presente justamente en este sitio. En este gráfico podemos observar las distintas tres fases de la secreción gástrica. Tenemos la primera fase, que es la fase cefálica, la segunda, la gástrica, y la tercera, la intestinal. La fase cefálica es cuando nosotros vemos un alimento, lo tocamos, lo olemos, el tacto, el gusto, todos los sentidos actúan en la fase cefálica estimulando la corteza cerebral y también las amígdalas o el hipotálamo. Se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos al estómago. Luego tenemos la fase gástrica.
en la que podemos dividirla en los reflejos vagales largos, los reflejos entéricos locales y los mecanismos de la gastrina. La fase gástrica de la secreción representa el 70% de la secreción gástrica total, es decir, que prácticamente toda la secreción gástrica diaria está dada gracias a la secreción de la fase gástrica. Por último, la fase intestinal ocurre en la parte alta del intestino delgado ante la presencia de alimento, es decir, a nivel del duodeno. Determina la secreción de una gran cantidad de jugo gástrico, en parte debido a pequeñas cantidades de gastrina que son liberadas en las primeras porciones del duodeno como respuesta a la distensión del mismo en la llegada del bolo gástrico. Y así como todo estímulo se inicia, también debe detenerse. Para eso tenemos una inhibición de la secreción gástrica gracias a los factores intestinales posteriores al estómago. La presencia de los alimentos en el intestino delgado inicia un reflejo enterogástrico inverso, que es transmitido por el sistema nervioso mientérico, así como los nervios simpáticos, al ser simpáticos inhibidores de la secreción gástrica, extrínsecos y por los vagos que también inhiben la secreción gástrica. La presencia de un factor irritador provoca la liberación de hormonas como secretina, péptido inhibidor gástrico o GIP, polipéptido inhibidor vasoactivo, el VIP, o somatostatina. La secreción gástrica durante el periodo interdigestivo. En este periodo, la actividad gástrica es escasa o nula y el estómago se limita solamente a secretar escasos mililitros de jugo gástrico por hora. Casi toda la secreción corresponde a las células oxínticas, lo que significa que está formada por moco y una escasa cantidad de pepsina y casi nada de ácido clorhídrico. En cuanto a las hormonas gastrointestinales, podemos decir que la gastrina tiene un peso de 2000 daltons, la colecistoquinina un peso de 4200 daltons y la secretina un peso de 3400 daltons. Es decir, son polipéptidos de alto peso molecular. Sin embargo, podemos decir que la gastrina, su efecto activo solamente reside en sus 4 últimos aminoácidos. En cuanto a la colecistocinina, en sus 8 últimos aminoácidos. Sin embargo, la secretina, todos sus aminoácidos son esenciales.